vamos a empezar ya con la parte más interesante y para ello vamos a dar la bienvenida a Carlos Pérez. Lo tenemos aquí en la sala. Carlos, ¿puedes subir con nosotros, por favor? Te voy presentando mientras le ponen el micro y todo esto. Gracias. El profesor Carlos Pérez, que nos va a hablar ahora sobre seguridad informática práctica. Es doctor en Ingeniería Informática y es profesor titular de la Universidad de Valencia desde 2002. Es el profesor responsable de las asignaturas de Seguridad Informática y Sistemas Operativos del grado de Ingeniería Informática. Lleva siendo responsable de las asignaturas relacionadas con Seguridad Informática desde 2003. Actualmente, el profesor Pérez trabaja en la utilización de máquinas virtuales para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en asignaturas relacionadas con administración de sistemas, administración de redes y seguridad informática. Van a ponerle el micro y todos los gadgets oportunos y está con vosotros en un minuto. ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Sí, sí. Cuando quiera. Sí, es que me tengo que poner La presentación. Sí, sí, no. Bueno, muy buenos días. La verdad es que da gusto, bueno, gracias por la introducción. La verdad es que es un gusto ver a tanta gente interesada en seguridad informática. Y bueno, voy a contaros hoy cómo enfocamos la seguridad informática, en particular la docencia práctica de la seguridad informática en los grados de la escuela. Me he puesto aquí en un rinconcito para poder girar y señalar, porque algunas cosas sí que necesito señalarlas, ¿vale? Así que me perdonaréis, os doy la espalda de vez en cuando. Veis que he puesto una interrogación en cuanto a práctica, ¿vale? No es porque tenga ninguna duda de lo importante que es la práctica en el aprendizaje de la seguridad informática, sino porque, digamos que para mí como profesor es la parte más difícil de montar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los problemas para mí más importantes son que, claro, yo quiero montar escenarios que sean realistas, en los que realmente pueda aprender cosas que luego me pueda llevar al ejercicio profesional, y lo mismo para los estudiantes que siguen mis cursos, ¿de acuerdo? Yo quiero que puedan montar prácticas concretas de algo concreto, entonces podamos montar configuraciones especializadas. Por ejemplo, no es lo mismo si simplemente voy a contar un barrido de puertos que si voy a contar cómo montar un cortafuegos de aplicaciones web, pues son escenarios bastante diferentes. Luego, además, quiero que esto sea práctico. Quiero que en poco tiempo los estudiantes puedan estar donde yo quiero que estén, que empiecen justo donde yo quiero, que no tenga que hacer una tarea farragosa para total luego hacer 1 hora o 2 horas de trabajo en una cosa concreta. Y además quiero que todo esto se pueda hacer de manera ética. Hoy en día la seguridad exige que en todas las empresas y organizaciones hayan sistemas de detección de intrusos, es habitual. Y claro, si yo hago simplemente un barrido de puertos contra un servidor o contra una red, pues lo que me voy a encontrar es que probablemente esté generando un incidente de seguridad que tiene que ser tratado y por lo tanto estoy causando un perjuicio, ¿vale? Por no hablar de que en la mayor parte de los casos eso no va a ser legal, ¿vale? Así que ese es el primer problema. El segundo problema para mí es el tema de la escalabilidad. Es relativamente fácil para mí cuando estoy aprendiendo montarme a lo mejor un escenario en mi ordenador, pero es bastante más difícil poder reproducir ese escenario pues para todos los estudiantes de un curso, 60, 70, de un laboratorio informático con más detalle, 16. Y por supuesto, pues si quiero hacer algún tipo de actividad online, como un curso que hice hace unos años, pues se te pueden inscribir, vete a saber, 12.000 se inscribieron en ese curso, ¿vale? De los cuales 1.000 hicieron todas las prácticas y acabaron el curso, ¿vale? O sea, para mí eso es escalabilidad. Y finalmente, pues me interesa que las cosas sean reproducibles, que si empezamos que todos empecemos del mismo sitio, que si hacemos las mismas cosas lleguemos más o menos al mismo sitio. ¿Para qué? Pues para que los estudiantes puedan alimentarse unos a otros, hacerse preguntas, responder, colaborar,
para que me puedan preguntar cosas y yo sepa exactamente dónde está y no pierda 3 horas viendo a ver qué es lo que han hecho para que llegara a ese punto en el que están, o para que simplemente me puedan entregar un trabajo que yo pueda evaluar. Entonces, lo que os voy a contar es parte de la solución. Yo ya sé que montar una asignatura de seguridad no es solo lo que yo voy a contar, en absoluto, y que de hecho es interesante tener diferentes herramientas. Yo os voy a contar una que utilizamos bastante intensamente aquí, que se llama NetInVM, y que es el acrónimo de una red en una máquina virtual, Network in a Virtual Machine. Y bueno, es una máquina VMware, ¿vale? Entonces, hasta aquí poca novedad. La gracia está en que cuando yo arranco esa máquina VMware, de repente tengo preparado todo un laboratorio de redes y sistemas con un encaminador, con 3 redes diferentes y con hasta 18 máquinas adicionales que puedo poner en marcha según necesite para el escenario que sea. Entonces, esto está montado formando la siguiente arquitectura, ¿vale? Me vais a permitir que señale un poquito. Vamos a empezar por el ordenador real, ¿vale? Entonces os imagináis que yo tengo aquí un portátil, que lo tengo en marcha, que tengo VMware Workstation Player instalado y que le doy al play, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que me aparece una máquina con Debian, con el escritorio KDE, hasta aquí poca novedad. Lo que pasa es que ya tiene preconfiguradas, utilizando un switch virtual que se llama Open vSwitch, 3 redes internas que son la red externa, que quiere simular lo que sería Internet en cualquier práctica que vayamos a hacer, una red perimétrica que está en el centro, que sería la red donde ponemos los nodos bastión para ofrecer servicios a Internet o como medio previo para que nuestros ordenadores salgan a Internet, y después, por supuesto, la red corporativa, ¿de acuerdo? Entonces, conectadas a cada una de estas redes tenemos hasta 6 máquinas que vienen preconfiguradas, cada una corren también el sistema, la distribución Debian de Linux, y cada una de ellas tiene una interfaz de red que lo conecta a la red correspondiente. Como es algo para que yo pueda hacer cosas y no me pierda, o para que los estudiantes me sigan cuando estoy hablando, pues toda la nomenclatura está buscada para que sea fácil ubicarse, ¿de acuerdo? Dentro de que tenemos un sistema relativamente complejo. Entonces veis que las máquinas se llaman o exta hasta extf, o DMZA hasta DMZF, y así para la red interna exactamente igual. Las IPs están cogidas a propósito, empiezan todas por 10.5 y luego tenemos 0 para la red externa, 1 para la red perimétrica y 2 para la red interna. Y luego las IPs, el último octeto, pues es desde la A, que sería desde la 10, que es la A, hasta la 15, que es la F. Incluso las direcciones físicas están cogidas para que sean fáciles de localizar o ubicar cuando estamos capturando tráfico. Como veis, empiezan, aunque no se lee, me imagino, con café, ¿vale? Los 2 primeros octetos, luego vienen ceros y luego viene en el penúltimo, tenemos 0, 1 o 2 nuevamente para la red y luego desde la 0A hasta la 0F para cada una de las máquinas. Y para que todo esto funcione, pues tenemos un encaminador que también está corriendo Debian, que tiene 3 interfaces de red, está conectada a las 3 máquinas y a las 3 redes, y es el que se encarga tanto del encaminamiento como del filtrado de paquetes. Para que esto sea realista, las máquinas de la red externa salen a través de la máquina VMware, que se llama base, y que está conectada también al switch virtual de VMware, que ofrece NAT, y por lo tanto pueden acceder, si así lo deseamos, a Internet, y las máquinas de las redes perimétrica e interna lo que hacen es acceder a través del encaminador. ¿De acuerdo? También, por lo tanto, tiene un acceso controlado a Internet si así lo deseamos. Entonces, esta máquina VMware Base es la que nos permite ejecutar aplicaciones gráficas y controlar todo el cotarro, y para que siempre esté conectada a las 3 redes, pues tiene 3 interfaces que la conectan directamente para que así, si estamos en una práctica toqueteando el IP tables en FW, ¿qué pasa? Pues cuando te equivocas, sigues teniendo acceso desde base a las máquinas, sin ningún problema exagerado, ¿vale? Luego el dibujo este de una terminal de texto es porque efectivamente cuando se ponen en marcha estas máquinas virtuales se ponen en marcha también 3 terminales de texto. El que hayan 3 terminales de texto es interesante porque las puedo utilizar y puedo copiar y pegar. Por defecto la consola gráfica de KVM no permite controlar y pegar si no lanzamos un escritorio gráfico. Y además no necesitan acceso a través de red. Eso significa que no generamos tráfico adicional cuando las estamos utilizando, y eso luego veremos que es muy práctico. Vale.
Os voy a pedir un ejercicio de imaginación adicional, ¿vale? Yo cuando hago esto en clase siempre lo hago con mi ordenador, estoy corriendo NetInVM en vivo, estoy haciendo las cosas y mis estudiantes me preguntan, alguna cosa a veces no funciona, pocas veces, pero pasa. Aquí no me quería permitir ese lujo porque seguramente nos alargaríamos mucho. Entonces os vais a imaginar que yo tengo el ordenador portátil, que tengo NetInVM corriendo y que simplemente me paro en determinados puntos de mi actividad para contaros cosas, ¿vale? Ese es un poco el objetivo o el modo de la charla, ¿vale? Solo por recuperar un poquito lo que os ofrece, ¿vale? Base tiene 4 CPUs, usa 4 GB de RAM del sistema operativo anfitrión, tiene un disco de 100 GB que no es necesario tener de ese espacio, simplemente es el espacio máximo, pero podéis trabajar con 30 o 40 GB sin ningún problema. Tiene 4 interfaces de red, como hemos comentado, porque se conecta a la red VMware y luego a las 3 redes internas. Tenemos hasta 19 nodos KVM, son las máquinas virtuales internas. Tenemos 6 por red, más el encaminador. Y bueno, veis ahí las características. Veis también que tienen 2 discos separados para swap y el sistema de ficheros. Esto es intencionado porque así la copia de seguridad, que luego comentaré, pues es mucho más eficiente, necesita mucho menos espacio, ¿vale? Ya he comentado la mayor parte de las cosas, arrancan en modo texto, pero se puede utilizar la consola gráfica, viene preparado el escritorio LXQT, que consume poquitos recursos y esto nos va bien porque estamos aquí forzando bastante las cosas, si lo pensáis. El OpenVSwitch lo he comentado, tienen un directorio compartido para que sea fácil enviar y traer cosas de las diferentes máquinas sin utilizar la red. Utilizamos un módulo estándar en el Linux reciente, que es el Virtio File System, y todas las cosas que os estoy contando son tecnologías que se usan habitualmente en la industria. Cada vez más sistemas están virtualizados y estos componentes que os estoy contando son de uso común. Por lo tanto, el esfuerzo extra que uno tiene que hacer para, digamos, si está en mi asignatura, ponerse al día con esta máquina, pues en realidad es una inversión de cara a vuestro propio futuro. ¿De acuerdo? Por verla en marcha, ¿vale? Suponed que la he arrancado, esto es lo que nos encontraríamos un entorno KDE normal, no se ve, ahora se ve la barra de abajo de tareas normal, y lo más llamativo es que a la izquierda, como veis, tenéis un panel de control para poner en marcha, para parar, para las máquinas virtuales, para hacer una copia de seguridad, para restaurarla, que es un poco lo que se está haciendo aquí. Luego comentaremos cosas sobre la copia de seguridad en un caso concreto que vamos a utilizar, ¿vale? A partir de ahora lo que voy a hacer es, porque es como creo que es la mejor manera de contarlo, es plantearme 3 problemas y cada uno de esos problemas ver cómo se pueden abordar desde NetInVM y cómo se pueden utilizar para el aprendizaje, que al final es lo que a mí me interesa. Entonces, el primer ejemplo es utilizar Nmap. Vamos a hacer un barrido de puertos sobre el servidor web de NetInVM, que es la máquina DMZ-A. ¿De acuerdo? Está en la red perimétrica y, bueno, por recordar un poquito dónde estamos, pues DMZ-A es el servidor y yo voy a hacer un barrido de puertos desde la red externa, desde la red interna y desde la red perimétrica también, ¿vale? Entonces, cosas que yo quiero. Quiero que como administrador web yo mire a ver qué servicios están corriendo en mi máquina con el socket status, el SS. Después quiero comprobar qué es lo que se ve desde cada una de las redes. Esto es importante porque los atacantes lo van a hacer. Entonces, mejor que lo haga yo primero y aprenda y vea si está todo bien configurado, si el router está filtrando los paquetes que debe, etc. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ello. Y luego, para que veáis la capacidad para aprender sobre redes y para ver qué está pasando cuando algo no funciona como esperamos, pues vamos a capturar el tráfico. Aquí he puesto las 2 cosas. Vamos a capturar el tráfico desde base utilizando Wireshark. Base está conectada a las 3 redes, así que puede capturar tráfico fácilmente. Y luego, si lo quisiéramos hacer súper realista, pues yo podría capturar el tráfico, por ejemplo, de una de las máquinas KVM que está conectada a la red concreta, en este caso a la red perimétrica, ¿vale? Pero esto no lo voy a hacer. Fijaros el orden, en base es normal utilizar aplicaciones gráficas, funciona muy bien. En las KVM se prefiere, o prefiero yo, que se utilicen utilidades de texto que consumen menos recursos, pero si lanzamos el escritorio gráfico se podría lanzar Wireshark también. Muy bien, así que vamos al lío. Vamos a ver si esto funciona. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues nada, arrancaríamos las máquinas,
dándole al run all, entonces entraríamos como root en la máquina que fuera, en este caso he entrado en DMZA, que es el servidor web, y utilizo órdenes estándar de Linux, socket status, para ver qué puertos están abiertos, ¿vale? Con la opción "-p" además vemos los procesos, entonces podéis ver que tenemos el puerto 22 abierto en IP versión 4 y en IP versión 6, que el proceso que está escuchando es el servidor SSHD, el servidor de SSH, y luego tenemos abierto el puerto 80 y ahí está atendiendo o escuchando el servidor Apache. Bien, parece una configuración razonable, aquí lo tenéis sin los procesos para que sea más fácil de capturar. Bien, un poco llamativo de momento, vamos a ver si el Nmap funciona. Vamos a hacerlo primero desde la red externa, ¿de acuerdo? Y las salidas, si habéis usado Nmap, pues pocos voy a descubrir. Por defecto él busca los 1000 puertos más habituales o más importantes y nos dice, si se ve aquí arriba, he procurado poner la letra grande, pero no sé si es suficiente, 998 puertos filtrados. En realidad Nmap no sabe si están filtrados o no, lo que pasa es que ha enviado pruebas y no le han contestado, entonces asume que están filtrados. Y luego tiene dos puertos que sí que ha recibido respuesta de ellos, el 80 y el 443. Nos dice que el 80 está abierto y el 443 cerrado, luego coincide con lo que habíamos visto con SS, ¿vale? Luego podemos estar tranquilos como administradores del servidor web de que, por ejemplo, aunque tengamos en marcha SSH, nadie desde fuera de la empresa va a poder acceder por SSH al servidor web, que es algo que en principio no querríamos permitir, ¿vale? Si lo hacemos desde INTA, no me voy a parar, es exactamente igual, porque en este caso tampoco desde la red interna se permite el acceso directo por SSH a los servidores de la red perimétrica. Esto también me parece una buena idea, salvo quizá el administrador, no tiene por qué todos los ordenadores de la empresa tener acceso directo a los servidores por SSH. Cualquiera de ellos podría ser comprometido y entonces la actividad sería ya hostil, ¿vale? Si lo hacemos desde DMZC, ¿vale? Que está conectada a la misma red, ahí ya vemos un resultado totalmente diferente, porque nos dice que tiene 998 puertos cerrados y que solamente tiene abierto el SSH y el DHCP, ¿vale? Luego, también es lógico, los paquetes han ido sin ninguna cortapisa porque está conectado directamente a la misma red y por lo tanto no pasa por el filtrado de paquetes. Vale, os decía lo del Wireshark. Os pido otro esfuerzo. Yo cuando he estado preparando la charla, lógicamente el Wireshark es lo primero que he lanzado. Y antes de hacer ninguna actividad, lo que he hecho ha sido iniciar la captura, ¿vale? Aquí os lo voy a contar al final porque yo creo que es más fácil, para mí es más fácil contarlo y creo que también es más fácil seguirlo, ¿vale? Entonces, ponerlo en marcha. Veis que hay bastantes interfaces de red, no es así, quiero decir, tenemos 3 interfaces que ya os he comentado, tenemos una interfaz adicional por cada máquina KVM que está corriendo, ¿vale? Porque son visibles, hay un extremo que es visible desde el anfitrión, desde base, y luego aparte hay 3 interfaces adicionales que están conectadas a un puerto de cada uno de los switches que ha sido configurado como puerto espejo. Los que saben de estas cosas saben lo que he dicho, para los demás lo que quiere decir es que he tenido que configurar el switch, que es un switch gestionado, para que mande copia de todo el tráfico que pasa por la red a un puerto concreto donde yo lo quiero, que es donde yo voy a estar escuchando para capturar. Si no hago eso, solamente veo los paquetes de difusión y lo que va dirigido a mi propia máquina, que muchas veces no es lo que quiero. En este caso, desde luego, no es lo que quiero, ¿vale? Así que selecciono, está muy pensado todo, entonces las interfaces de capturas empiezan todas por mirror, de puerto espejo, y luego un guioncito y la red. Yo en este caso me interesa lo que pasa en la red DMZ y esa es la interfaz que tengo seleccionada. Así que empiezo la captura, me voy a hacer el SS que os he contado antes y quizá os sorprenda, espero que os sorprenda, la captura. ¿Vale? Podéis pensar, Carlos se ha patinado, esto no está bien. Sí está bien. SS no genera paquetes porque le he puesto la opción "-n", entonces no tiene que resolver nada, ¿vale? Y entonces el resultado es puramente local. El que no haya tráfico es una característica de NetInVM. Como son redes internas que cada uno tenemos, aunque seamos 60 estudiantes en un aula, cada uno tiene su copia de NetInVM en su ordenador, el único tráfico que aparece es el que nosotros generamos, ¿vale? Entonces esto para aprender las primeras veces yo creo que es fantástico y que no tiene precio, porque si habéis probado en alguna red, aunque sea la red de vuestro instituto o alguien lo ha probado en la red de la universidad, lo que aparece es miles y miles de paquetes, voy a decir por segundo, pero no tanto, pero bueno, muchos paquetes, con que tengamos un minuto abierto el Wireshark,
la captura es enorme, ¿vale? Aquí no, aquí vamos a capturar solamente lo que nosotros generemos, ¿de acuerdo? A mí me parece muy útil, ¿vale? Entonces no tenemos nada capturado, ¿vale? Si lo hacemos desde exta, no quiero que veáis, el que sabe lo de WhatsApp puede leer. Básicamente lo que me interesa es que lo único que estamos viendo coincide con lo que habíamos Esto se dicho. va un montón. Con peso. Estamos oyendo a gente de fuera. Un poquito de agua. Bueno, a ver si se me oye más a mí que al fondo. Vale, lo que hemos capturado, si os fijáis, son paquetes. ¿Me lo pongo más cerca? ¿A qué nombre va? Claro, Fernando gracias. García. Lo que hemos capturado básicamente es el tráfico que realmente entra dentro de DMZ, aunque veáis bastantes paquetes, si lo miramos solamente ha entrado un ping y la respuesta se ha producido, y luego tenemos paquetes que van dirigidos o al puerto 80 o al 443 exclusivamente, ¿vale? Luego efectivamente lo que estamos capturando lógicamente coincide con lo que habíamos visto, ¿vale? Pero si no fuera algo que yo esperara, ¿vale? Pues entonces aquí puedo ver qué es lo que realmente está pasando, ¿vale? Si lo hacemos desde INTA, necesito pasar página cuando puedas. Ahora, si lo hacemos desde INTA, el resultado es totalmente similar, ¿vale? Así que no me paro a explicarlo porque ya lo hemos visto antes, ¿de acuerdo? Vale, y si lo hacemos desde DMZC, lógicamente lo que pasa es que capturamos un montón de tráfico, porque tenemos, ahí no hay filtrado de paquetes, entonces en particular veréis consultas a DNS, veréis aquí un montón de paquetes SYN tratando de iniciar la conexión en puertos muy diferentes del 80 y del 443, que lógicamente también estarán entre toda esa maraña de paquetes, ¿vale? Muy bien, pues esa es la primera demo un poco que yo quería hacer. Conclusiones que se pueden sacar. Bueno, pues que efectivamente he podido jugar con Nmap, no he usado opciones, pero todas las opciones que sepáis o que queráis probar se pueden usar. Estamos usando Nmap estándar, ¿vale? Quiero que sea ético y legal, como comentaba antes, lo estoy haciendo con mis propios recursos en mi propio ordenador, luego ahí no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y también es muy importante que aunque lo haga mucha gente distinta, como todos partimos de la misma configuración, ¿vale? Pues el resultado que obtenemos es comparable, ¿eh? Muy bien. A nivel práctico hemos comprobado que el servidor web estaba bien configurado, que FW filtraba los paquetes que tocaba y bueno, que todo funcionaba como esperábamos, incluyendo la captura de paquetes, ¿vale? También vemos que los componentes que tenemos son estándar, el OpenVSwitch que os comentaba antes es un switch gestionado, daría igual que fuera un switch físico que sea un switch virtual. De hecho, se usa para montar sistemas con OpenStack, contenedores, máquinas virtuales, etcétera. Se usa habitualmente en la industria, ¿vale? Primer ejemplo, solamente hay 3 y vamos a ver con detalle solamente este que viene a continuación para que no se haga esto muy largo. Otro ejemplo que me he planteado, vale, ya que hemos visto que no se podía acceder desde la red interna a la red perimétrica, ¿qué pasa si yo quiero como ejercicio jugar con IP tables y como excusa vamos a querer permitir que desde INTA se pueda administrar por SSH el servidor web? Pues bueno, en principio lo que tenemos que hacer si queremos aprender sobre IP tables es mirar la configuración que ya tiene el router, ¿vale? Y después pues comprobar que que como no podemos, pues ver si podemos añadir algo, alguna regla para que nos permita ese tráfico y después comprobar que efectivamente funciona. Y si queremos, pues podemos capturar tráfico durante todo el proceso. Bueno, pues me pongo a ello, ¿vale? Esto es lo que he comentado. A la hora de jugar con IP tables podéis utilizar la orden IP tables para hacerlo de forma interactiva o podéis utilizar la configuración persistente que en Debian está guardada en este ficherito que veis aquí, ¿vale? No es importante para la charla de hoy. Resultado, ¿vale? Pues si nos ponemos a ello, ¿vale? Yo voy a permitir desde INTA a DMZA, necesito FW para que haga el encaminamiento y el filtrado de paquetes y puedo capturar tráfico en cualquiera de las redes, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es lanzar el Wireshark. Aquí nos voy a mostrar los resultados, así que lo pongo antes. Y puedo capturar tráfico, como digo, simultáneamente en las 3 redes, seleccionando las 3 interfaces mirror. Vale.
Si hago un iptables -L, pues puedo ver que en la cadena de forward es donde está la miga, porque estamos trabajando con el encaminamiento. Y bueno, si os paráis a leer, pues veréis que se permite todo el tráfico relacionado con conexiones ya establecidas para TCP, UDP y CMP, que se permite el acceso a los servidores web desde cualquier sitio. En fin, os lo dejo como ejercicio que leáis la configuración. En particular, yo ya sé que desde INTA no se puede. Me interesa que veáis que se ha dejado caer solo un paquete hasta este momento. Si yo hago un intento de conexión desde INTA por SSH y tengo paciencia, al final me sale el timeout y puedo ver cómo el número de paquetes que han sido dejados caer pues ha pasado de 1 a 12, luego hay 11 paquetes que han sido dejados caer por el cortafuegos, ¿vale? Si yo añado la regla que comentaba antes, puede ser todo lo específica que queramos, depende de lo que queramos hacer y depende de nuestro conocimiento de iptables. En este caso, lo que estamos permitiendo son conexiones nuevas que vayan al puerto 22 de TCP, que se originen en INTA 2.10, ¿vale? 2 es la red interna, 10 es INTA, y luego que vayan al servidor web, que es dirección 1.10, ¿vale? Y nada, si lo probamos ahora funciona, ¿eh? Nos sale una pregunta, pero eso significa que el servidor está contestando y que la conexión TCP ha sido establecida. Responder a esta pregunta sería motivo de otro ejercicio, ¿vale? Así que me dejáis que lo salve, ¿vale? Muy bien, cosas que hemos conseguido. Bueno, pues que efectivamente al final FW es un encaminador que utiliza Linux, que utiliza las herramientas que todos conocemos y que se utilizan en la industria, que podemos configurarlo como lo haríamos en un caso real, porque tiene esas 3 interfaces de red, porque puedo generar tráfico de comprobación, etcétera, etcétera. Y bueno, lo mismo. Si todos hacemos lo mismo, llegamos al mismo resultado porque el punto de partida es igual, ¿vale? En fin, el tráfico no lo he mostrado para no alargarme demasiado y porque yo creo que tampoco aporta especialmente. Y vamos al último ejercicio. El último ejercicio, digamos que para mí era el más chulo porque es el que junta muchas cosas. Pero estuve cronometrando y es casi media hora contarlo bien. Entonces, evidentemente, no voy a hacer eso aquí. Y lo que he cogido es todavía me vas a permitir que haga más trampa. No solo que ponga capturas de pantalla, sino que vaya pegando saltos entre actividades. ¿De acuerdo? Vale. La idea es mostrar la efectividad de un cortafuegos de aplicaciones web y por qué es necesario. Y demostrar que en NetInVM podemos montarlo en un escenario realista, ¿vale? Entonces, para que sea realista, voy a coger 2 máquinas de Internet, la A, que la utilizará Alice, una persona bien intencionada, la F, que la utilizará Mallory, el malo malote, ¿vale? Que se va a tratar de hacer algún tipo de ataque para pillar a Alice, ¿vale? La idea es que voy a tener un servidor web que va a ser de MZA, en el que voy a tener instalada una aplicación web que tiene alguna vulnerabilidad. Yo he utilizado para esto una aplicación estándar del proyecto WASP que se llama Non-Vulnerable Web Application y que es una aplicación PHP que se puede configurar desde muy seguro hasta muy inseguro y sirve muy bien para aprender un montón de cosas sobre seguridad web. ¿De acuerdo? Así que la idea es que Mallory va a aprovechar que esta aplicación web permite la inyección de órdenes del sistema operativo. Eso significa que Mallory va a conseguir que el servidor web con su usuario ejecute órdenes en DMZA, perdón, en el servidor web. Y además, esto ya sería grave de por sí, pero es que además resulta que el administrador de la web ha tenido algún problema de acceso y resulta que ha cogido y una parte del árbol de directorios que sirve el servidor web le ha dado propiedad al propio servidor web. ¿Vale? Esto no es una configuración segura porque eso significa que el servidor web puede modificar el contenido de las páginas web. Para Mallory esto es fantástico. Si consigue hacer la inyección de órdenes del sistema operativo, puede hacer un defacement, puede cambiar la página que él quiera que tenga estos permisos inseguros. ¿Vale? Y bueno, ahora luego hablaremos sobre los efectos del ataque después, ¿vale? Entonces nos ponemos en marcha. ¿Por qué he puesto esto otra vez? Porque, claro, llegar aquí requiere un trabajo previo no especialmente difícil, pero que sí que puede ser farragoso. Tengo que instalar la aplicación web, tengo que configurarla, necesita una base de datos, necesita que le tenga páginas adicionales con permisos inseguros, ¿vale? Mi objetivo puede ser que los estudiantes pasen por todo eso, ¿vale? Pero si no, me vendría muy bien darle todo eso configurado. Necesito en INTF tener las herramientas de ataque que necesita Mallory para hacer sus maldades, ¿vale? Así que yo eso todo lo he hecho yo y después se lo paso a los estudiantes. ¿Cómo lo hago? Con la copia de seguridad que os decía de NetInVM.
aprovechamos que el formato de disco virtual QCOW2 permite hacer copia en escritura, la aprovecho para solamente copiar los cambios, ¿vale? Entonces, como veis, después de todos los cambios que yo he hecho sobre el sistema inicial, tenemos una copia que está entre los 600 y 650 megas, no gigas, megas, ¿vale? Que es algo perfectamente manejable por las redes de hoy en día, ¿de acuerdo? Así que nada, esto simplemente como pincelada. ¿Cómo haríamos esto? Pues tendríamos que lanzar el entorno gráfico tanto para Mallory como para Alice, ¿vale? Entonces lo que veis aquí es el entorno gráfico de XTF para Mallory en primer plano y el entorno gráfico de Alice está en segundo plano, ¿vale? Alice está trabajando en una práctica de seguridad informática sobre SSH y todo está funcionando bien. Y en el mismo servidor web tenemos la Vulnerable Web Application, que es a la que se ha conectado Mallory. Y Mallory está en un formulario donde le permiten poner una IP para hacer un ping. Pero Mallory se ha dado cuenta que si además de la dirección IP pone un punto y coma y otras órdenes para la shell, resulta que no solo se hace el ping, sino que se ejecutan también estas órdenes, ¿vale? Así que con un poco de trabajo lo que hace Mallory es cambiar el contenido de la página de SSH, ¿vale? Y cuando lo hace, tachán, resulta que ha pillado a Alice, ¿vale? Aquí es lo que os decía de la sutileza, ¿vale? Esto no es lo que va a pasar normalmente. Bueno, si Mallory quiere notoriedad, sí, ¿vale? Porque esto se comenta seguro. Si lo hace aquí en la escuela, seguro que hay cierto cachondeo. Pero en un caso real, lo que va a hacer el atacante es mostrar la misma página u otra página de otro servicio que él quiera atacar para que Alice crea que está conectado a ese sitio y después mediante JavaScript o porque pone un formulario para poner usuario y contraseña va a capturar información o va a conseguir que Alice haga algo que ella no sabe que está haciendo, que es darle información sensible a Mallory, ¿vale? Así que vemos que aunque tenemos el cortafuegos bien configurado, nos han conseguido atacar el servidor web, ¿vale? Aquí es donde entra el cortafuegos de aplicaciones web. Es un módulo que yo puedo integrar, por ejemplo, en el Mod Security se puede integrar en Apache, de forma que las peticiones web que llegan son procesadas por ese módulo. Puedo aplicar una serie de reglas muy específicas de HTTP. Por ejemplo, si se utiliza el método POST y dentro del método POST aparece la palabra passwd, entonces por lo menos registra un warning, ¿vale? Muy bien. Y lo mismo, lo que responde la aplicación web pasa por este filtro y llega o no llega o llega una cosa distinta al cliente HTTP, ¿vale? Entonces, lo importante son las reglas. Directamente he cogido las reglas que vienen de OWASP, lo que se llama el Core Rule Set, que están pensadas para proteger frente a los ataques web más habituales, ¿de acuerdo? Así que nada, lo configuramos todo nuevamente siguiendo las guías normales, no estamos usando sistemas extraños, es Debian, ¿vale? Y lo que quiero comprobar es que si efectivamente el WAF funciona como debe, no debería ser posible hacer ese T de Facebook, ¿vale? Como ya está hecho, ¿vale? En vez de volver atrás, que es más pesado, lo que yo les pido a los estudiantes es que hagan una prueba más sencillo que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Y, por supuesto, que la aplicación, si la uso bien, sigue funcionando, ¿vale? Aquí solo voy a mostrar el intento de ataque, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Si Mallory, como os decía antes, en el formulario pone un punto y goma y alguna otra cosa, en este caso debería salir un smiley si la aplicación fuera vulnerable, lo que recibe, en cambio, como veis, es una página que le dice que administrativamente no está permitido hacer eso. ¿Vale? Una cosa bastante elegante, bastante sutil, porque no tenemos por qué darle más información a un atacante, ¿de acuerdo? Eso sí, Mod Security registra el hecho con todo el detalle que nosotros queramos, ¿vale? Por supuesto, incluyendo IP de origen, etcétera, 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 ¿vale? Con lo cual, efectivamente, el WAF funciona y llega allí donde el filtrado de paquetes no puede llegar. La conclusión no es que solamente vamos a usar WAF y que el filtrado de paquetes no sirve. La idea es que usándonos ambos en conjunto vamos a conseguir aumentar el nivel de seguridad de nuestra red, de nuestro servidor. ¿De acuerdo? Vale. Como conclusiones, no de NetInVM. Una aplicación web vulnerable es suficiente para que sea atacable todo el servidor completo, ¿vale? El filtrado de paquetes es útil, pero tiene sus limitaciones y donde no llega el filtrado de paquetes va muy bien los cortafuegos de aplicaciones web. Desde el punto de vista de NetInVM hemos podido proporcionar una configuración específica que puede utilizar cualquiera
que esté utilizando la misma versión de NetInVM que he usado yo, que soy el que prepara ese targz, y que hemos podido probar un escenario que yo creo que es suficientemente realista como para poder aprender sobre estas cosas, ¿vale? Muy bien, hasta aquí lo que serían los ejemplos. He puesto aquí una nube para que veáis otras cosas que hacemos en la escuela, en las diferentes prácticas, ¿vale? Detección de intrusos, SSH más o menos avanzado, etcétera, etcétera, ¿vale? Voy a seguir porque son muchas cosas en las que no me quiero parar. Entonces, ¿cómo usamos NetInVM en la escuela? Bueno, pues la utilizamos para las prácticas de laboratorio. Normalmente los estudiantes tienen que hacer un trabajo previo y cuando llegan al laboratorio vienen con su máquina, con las cosas ya preparadas, y entonces lo que hacemos en el laboratorio es que ellos hacen la parte más difícil con la supervisión del profesor, de manera que el aprendizaje pues, es más ágil. También lo utilizo para hacer demostraciones en clase, como la que he hecho aquí, que es mentira, pero vamos, yo estaría con el ordenador haciendo cosas parecidas, explicando cómo funciona el cross-site scripting, viendo un ejemplo de inyección SQL, y los estudiantes, en ese caso, lo que hacemos es discutir sobre lo que estamos haciendo, preguntan lo que no entienden en ese momento, pero como se pueden llevar a casa el guión que yo les subo a aula virtual y tienen NetInVM, pues pueden reproducir todo lo que hemos hecho, ¿vale? Para mí esa es la gracia. También lo hemos usado para otras cosas, para proponer trabajos que hagan individualmente o en grupos. Hemos montado algún tipo de actividad tipo concurso. Hicimos un concurso de capturar la bandera como un trabajo final de grado de Álvaro Temporal. En fin, se pueden hacer bastantes cosas y sobre todo para mí lo que más interesante es que se puede utilizar para el autoaprendizaje. Lo pueden utilizar mis estudiantes para profundizar más en las cosas que hemos visto en clase, para probar cosas que no hemos visto en clase. Lo puede utilizar cualquiera, ¿vale? Para aprender sobre seguridad, por supuesto, pero también sobre redes y sobre administración de sistemas en general, ¿vale? ¿Qué necesitáis para usar NetInVM? Pues necesitamos un ordenador que tenga un procesador Intel o AMD, esto es importante, que tenga soporte para virtualización, que lo tenga habilitado, porque muchos vienen con el soporte para virtualización deshabilitado en la BIOS, ¿vale? Entonces hay que habilitarlo. Necesitamos al menos 8 GB de RAM. NetInVM funciona bien con 4 GB de RAM como mínimo, y luego pues necesitamos un poquito de espacio en el disco, unos 50 GB está bien, y si tenéis un SSD se nota mucho. Con un disco duro magnético funciona, es un poco más lento, sobre todo el arrancar al principio, pero luego una vez está todo arrancado, la verdad es que no se nota mucho porque la caché del sistema operativo funciona muy bien, ¿vale? Necesitamos software de virtualización, VMware Workstation Player es suficiente para usarlo. En Linux funciona muy bien, en Windows ha venido funcionando muy bien hasta que últimamente en las últimas versiones de Windows 10 han empezado a poner medidas de seguridad que usan la virtualización, y esto es un problema porque la virtualización anidada no la soporta por defecto, hay que ajustar algunos parámetros, hay que reducir un poquito la seguridad de Windows, pero bueno, es un compromiso. Están trabajando en ello para que VMware se integre mejor en Windows, ¿vale? Y en Mac también funciona, lo que pasa es que los nuevos chips de Apple son de ARM, no son de Intel o AMD, es un juego de instrucciones distinto y entonces habría que hacer una instalación de cero con el Debian para ARM. Sería posible montar NetInVM en Mac, pero entre que yo no tengo un Mac y que sería un trabajo extra, pues de momento no está, ¿vale? Y si usáis Linux, la verdad es que yo os recomiendo que utilicéis KVM, ¿vale? Con todos estos problemas con VMware, al final yo me he pasado a KVM y la verdad es que es muy maduro, funciona muy bien, y entonces si no nos explota la cabeza estaríamos usando una máquina KVM que dentro tiene 19 máquinas KVM más. Pero bueno, lo dejo ahí, simplemente como frase, ¿vale? En la próxima versión de NetInVM que publique, probablemente a final de este año, directamente la primera, en la que hago todas las pruebas, será con KVM, ¿vale? Conclusiones. Bueno, lo más importante es que sepáis que tenéis esta herramienta por si os gusta y la queréis utilizar, bien para el autoaprendizaje, bien para montar clases, sois profesores, ¿vale? Y bueno, que si queréis preguntar alguna cosa, pues por supuesto, por correo electrónico, podemos quedar por Zoom, podéis pasar por la escuela, también estaré disponible, ¿vale? Creo que lo que he dicho al principio lo cumple esta herramienta para ciertas actividades, ¿vale? Lo de los escenarios realistas, incluso probando cosas de ética, legalidad dudosa, si lo hacemos con otras máquinas, ¿vale? Y que luego es escalable porque cada uno al final tiene su máquina, no influye el trabajo de los demás. Esto también es muy importante porque cuando hemos montado actividades de redes
en un laboratorio con hardware, claro, a veces lo que hacía un grupo afectaba a otro grupo, ¿vale? Eso siempre es un problema, ¿vale? Y luego además que las actividades pues son reproducibles, es decir, si yo hago un trabajo y lo quiero publicar, pues alguien puede reproducirlo después, ¿no? Una práctica, una demo, alguna actividad de aprendizaje. Y en fin, eso es lo que quería contaros. Os dejo aquí los datos de acceso, ¿vale? A NetILVM, a mi página personal, de todas maneras también están en la página web. Y no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o no. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido una ponencia magistral. Lo de práctica en signos de interrogación los vamos a borrar porque ha sido práctica total. Sí, eso me pidieron. Dice, van a venir gente de ciclos, a ver si puedes hacer algo así un poquito aplicado. Digo, Sí, bueno, sí. pues esto me lo parece. Yo creo por los comentarios que estoy viendo y por las caras y las miles de fotos que hemos hecho que ha sido muy, muy interesante Pues me y alegro. muy motivadora. Muchas gracias. Carlos, una pregunta que es que también ¿habéis probado Docker o lo habéis descartado por algo? ¿Con qué? Docker. Con Docker. Montar la infraestructura con Docker. A ver, Docker lo que pasa es que son contenedores. Entonces no tienes una máquina virtual. Por ejemplo, no tienes discos. Entonces, tareas de administración, incluso el tema de las interfaces de red, Docker tiene su propia forma de gestionar la red. Por supuesto, ya he dicho que esto es una herramienta más, ¿vale? Entonces, para muchos casos puedes usar Docker. Por completar lo que me estás diciendo, yo he usado NetINVM para aprender sobre Docker. Por ejemplo, me planteé, ¿cómo se hace un clúster de Docker? Pues cogí, no me acuerdo cuántas máquinas, 4 o 5 para que pudiéramos tolerar el fallo de una de ellas. Monté un clúster de Docker, no ese clúster que solamente se ejecuta en una máquina, sino un clúster de verdad. Y la verdad es que me sirvió para aprender muchas cosas. Es mucho más ligero y claro, a los equipos, sobre todo a los institutos, porque las máquinas virtuales pesan. Sí, yo ya te he dicho que lo que he puesto aquí, si tienes 8 GB de RAM, un procesador, no hace falta que sea muy reciente, pero que soporte virtualización y tienes un disco duro, si puede ser de estado sólido, funciona, funciona bien. Nosotros tenemos laboratorios más antiguos y más modernos y funciona, no es tan pesado como parece, pero por supuesto no puede competir con Docker, estoy de acuerdo. Pues Pues muchísimas gracias, Carlos. muy bien, un placer.